ante el CNE, más tomando en cuenta que estamos a las puertas pues de un proceso de elecciones municipales y pareciera pues que también pudieran venir por allí unas elecciones presidenciales, unas elecciones nacionales. Y el otro punto que tocaste que preocupa es el de los rectores del CNE. Tú decías, se vence el lapso, el tiempo ya de 3 rectores, creo que manejaba la fecha de abril, si no me equivoco. El 28 de abril ya deberíamos tener 3 nuevos rectores que son los que postula la sociedad civil. Entonces justamente el llamado que hay que hacer es que estos 3 rectores que se deben elegir este año y que deberían estar ya electos para el 28 de abril son justamente los que postula la sociedad civil. Queremos hacer desde este espacio, desde todo espacio que se nos brinde, el llamado a la sociedad civil para que se vaya organizando para postular no solamente a esos futuros rectores del Consejo Nacional Electoral, sino adicionalmente a quienes van a conformar la Asamblea Nacional. 11 diputados de la Asamblea Nacional conforman lo que se llama el Comité de Postulaciones Preliminares. Esos 11 diputados hacen un llamado a la sociedad civil para que 10 personas de la sociedad civil se sumen al Comité de Postulaciones Electorales. Y con estas 21 personas, pues son quienes hacen la convocatoria a quienes quieran postularse como rectores del Consejo Nacional Electoral y revisan esas credenciales de las personas que se postulen para luego pasarlas a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, con las 2/3 partes, pues debe elegir no solamente esos 3 rectores principales, sino sus 6 suplentes, 2 suplentes por cada uno de los rectores principales. Entonces el llamado es a la sociedad civil a estar muy pendiente, desde ya a ir identificando, ubicando esas personas que se puedan postular como posibles rectores, personas mayores a 30 años, con experiencia laboral por lo menos de 5 años, que adicionalmente no, y el punto más importante, que no tengan ningún tipo de vinculación política, porque eso es lo que estamos buscando dentro de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Este tipo de perfil hay que irlo ubicando para que las personas sean postuladas y asegurar de que estos 3 sustitutos de rectores del Consejo Nacional Electoral cumplen con lo que establece la ley y hagan cumplir las leyes electorales y la Constitución. Ahora, ¿tú crees que este proceso, o esta escogencia se dé antes del 28 de abril? Nosotros esperamos que el proceso arranque antes del 28 de abril. Ya por los tiempos, como te comentaba, cuando uno analiza las diferentes etapas de este proceso de selección, estamos hablando de 90 días. Más allá, que se dé antes del mes de julio, mes para el cual están pautadas las elecciones municipales. Sí, definitivamente sí se tienen que dar. O sea, este es el llamado que hay que hacer a la Asamblea Nacional para que arranque ese proceso lo antes posible. Creo, porque es tanta la información y tanto lo que se mueve y lo que es en la mañana noticia no lo es al mediodía, y lo que es al mediodía no lo es a las 2 de la tarde, sí. Pero creo haber leído que ya hay un pronunciamiento de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional se pronunció a favor después del mes de julio, después de las municipales, para el cambio de rectores en el CNE. La Asamblea Nacional ha mencionado algo como que el TCJ los va a elegir, pero primero tienen que cumplir con todo el procedimiento previo para ver si no hay acuerdo de estas 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Ninguna de las fuerzas políticas del país tiene las 2/3 partes. Entonces, debería haber algún tipo de acuerdo en cuanto a quiénes sean esas 3 personas. Lo más importante es que el proceso arranque lo antes posible, porque no podemos seguir eligiendo a este tipo de autoridades cuando convenga, cuando no convenga, o después de una elección o antes de una elección. Ya se sabía desde hace 7 años que estas personas tenían que ser electas en esta oportunidad. Y que no se repita la historia, tú lo decías, nos refrescaba la memoria del tema de los consejos municipales, que también desde el 2009. Yo pensaba de verdad que era menos tiempo, pero estamos hablando de 4 años. Correcto. Y adicionalmente juntas parroquiales eliminadas. Sí, las juntas parroquiales eliminadas, que ha pasado en estos años. Y ya el periodo de los alcaldes vencidos en el pasado mes de noviembre. O sea, tienen un regalito también por delante los alcaldes. Una bonificación. El tema de la campaña informativa, Shell, yo siento de verdad que hace falta informar más al ciudadano, ¿no? De parte del CNE, de parte de las organizaciones políticas, un poco el trabajo tipo hormiguita que hacen ustedes. Hay como mucho vacío, falta de información, falta de motivación. Por ejemplo, el tema de las municipales. Lo hablábamos contigo vía teléfono hace poco, hace como unos 15 días, 3 semanas. Yo siento es un poco complicado informar a la gente qué es lo que va a elegir, cuál es la composición, qué es lo que le viene, explicar el tema de los circuitos, el tema de la votación nominal, el tema del voto lista, los cambios que hubo, cómo le afecta. No es la situación del estado de Aragua. Aragua es la composición, que el ciudadano se entere, que el aragüeño se entere, el caso de nuestro victoriano se entere
que vote con propiedad, porque ocurre aquello. Yo he oído a personas en otros procesos, no, yo no entiendo eso, voto por el alcalde y ya. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que buscar que el elector emita todos los votos a los que tiene posibilidad de realizar, y que en todo caso, si no lo haga, que lo haga con plena conciencia de que no lo desea hacer, pero no que deje de hacerlo por comodidad o porque no entiende el proceso. Si algo hay que reclamarle al Consejo Nacional Electoral, y porque es parte de su trabajo, es informar. Por ejemplo, el operativo de inscripción y actualización dentro del registro electoral arrancó el 15 de enero y estaba planteado para hasta el 30 de enero, solo 15 días. Ese operativo luego se extendió hasta el 15 de febrero, pero estamos hablando de 30 días. Ese operativo solo incluyó 150 centros a nivel nacional, ni siquiera cubrió las 335 municipios, estamos hablando de unas elecciones municipales. El operativo de impugnación, por ejemplo, si hay algún elector que consigue información irregular dentro de su inscripción y quiere corregirla, quiere impugnarla para que esté de forma adecuada para poder ejercer su derecho al voto, solamente lo puede hacer en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, y hay 26, y la mayoría en las capitales de cada uno de los estados. ¿Cómo hace una persona, por ejemplo, en La Victoria, que se tenga que trasladar a Maracay? Evidentemente eso no es algo muy sencillo, o sea, pareciera sencillo, pero no necesariamente lo es. Porque el CNE, por ejemplo, no coloca una oficina o un punto para estas impugnaciones en cada uno de los municipios del país, o en cada una de las parroquias, las 1.136 parroquias. Eso es parte de lo que debería hacer el Consejo Nacional Electoral para acercar este trabajo a los electores. El Consejo Nacional Electoral debería estarnos explicando la importancia de elegir un alcalde, la importancia de los consejos municipales. ¿Para qué es un consejo municipal? Es la figura más cercana al ciudadano. ¿Qué atiende? Bueno, problemas, por ejemplo, como el de la basura, problemas como el de la seguridad. Ese tipo de situaciones debe estarle explicando el Consejo Nacional Electoral. Debe estar explicando cuándo arrancan estas ferias electorales, en qué fecha vamos a hacer un simulacro electoral. ¿Cómo es eso de que hay un voto nominal que es por nombre y apellido y unos votos listas? ¿A quién representa ese concejal cuando lo votamos por nombre y apellido? ¿Cuál es mi circunscripción? ¿Cuántos votos voy a emitir? Todo eso lo debería estar explicando el Consejo Nacional Electoral, y es parte de su trabajo, de su campaña. Hasta el momento no hemos visto ningún tipo de campaña que haya sido lo suficientemente profunda para informar a los electores de que se abrió el registro electoral, de que el tiempo fue muy corto, de que la gente solamente podía inscribirse, no podía actualizar sus datos. Quienes actualizaron sus datos desde el 15 de enero al 15 de febrero, esa actualización no se ve reflejada en este corte del registro electoral. Entonces, esto es parte de las funciones del Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera informar a las personas que están interesadas en hacer cambios en cuanto a su información del registro. Tenemos 5 pasos. El primero es ubicar su información en el registro electoral. www.cne.gov.be 0800 votemos, llamando o enviando un mensaje de texto desde el celular con la cédula de identidad al número 2637, el número 2637. Si hay algún tipo de cambio que quiera hacer, en la página del CNE está la planilla de reclamos. Debe imprimir esa planilla y llenar los datos de esa planilla. Llenar los datos, firmar y estampar su huella dactilar en el espacio previsto para ello, y luego debe asegurarse de entregar esa copia en la oficina regional y de quedarse con un recibo de confirmación de ese acto que está realizando el elector. Estos son los pasos, digamos, para que el elector pueda avanzar en asegurar de que la información dentro del registro electoral es la correcta y de que va a poder ejercer su derecho al voto el próximo 14 de julio. ¿Con cuántos nuevos votantes iríamos por un proceso municipal? ¿Daciel maneja esa información? La cantidad de personas que se lograron inscribir en este proceso, o desde la última elección, estamos hablando de 80.000 personas, es decir, no hay mayor cantidad de cambios. Estamos hablando de casi 18 millones de electores para las próximas elecciones. Además, hay que recordar que los extranjeros pueden ejercer su derecho al voto en esta elección, porque es un tipo de elección local. Extranjeros, evidentemente inscritos en el registro electoral. La posición de Súmate frente a una posible convocatoria de elección presidencial en los próximos meses. Oye, te agradezco muchísimo la pregunta, porque se me olvidó mencionar que hace 2 semanas enviamos una carta al Consejo Nacional Electoral justamente sobre este punto y sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy en día con los estudiantes, que es, aunque esa falta absoluta todavía no se ha dado, parte de las funciones del Consejo Nacional Electoral es publicar un cronograma y un reglamento asociado a una elección que tenga que hacerse en 30 días. Es decir, nadie está diciendo que eso va a ocurrir, pero frente a la posibilidad de que ocurra, el Consejo Nacional Electoral no puede comenzar a improvisar, porque son en 30 días que se tiene que hacer, no convocarse, se tiene que hacer. Entonces, el Consejo Nacional Electoral debería publicar ya un cronograma asociado a esta elección. ¿Y por qué es importante que lo haga? Porque evidentemente en una elección que se hace en 30 días, hay ciertas actividades que lamentablemente no se van a poder hacer. Entonces, bueno, hay que el CNE debe dejar claro cuáles actividades van a ocurrir y cuáles no. E incluso los tiempos cambian.
en una elección que se tiene que hacer en 30 días, ¿de cuánto va a ser la campaña? ¿De 2 semanas? Bueno, eso lo tienen que informar. ¿En qué momento se inscriben? ¿Cuánto tiempo tienen para inscribirse los candidatos? ¿El registro electoral se va a abrir o no se va a abrir? Es decir, los miembros de mesa, ¿quiénes son? Eso es parte de lo que debería estar trabajando el Consejo Nacional Electoral en estos momentos. 8:22, Rachel, si quieres decir algo para cerrar. Invitarlos a visitar nuestra página web www.sumate.org. Ahí están incluso los teléfonos de nuestros coordinadores en cada uno de los estados del país para personas que quieran apoyar en el trabajo que realizamos. En Twitter, @Súmate. Nuestro correo electrónico, prensa@sumate.org. Que seguimos dando la lucha. Por favor, los invito nuevamente a que revisen su información en el registro electoral. Es mejor hacerlo en estos momentos que quedamos dentro del periodo de impugnación y no dejarlo a última hora, donde lamentablemente no vamos a poder lograr esos cambios. Invitarlos a la sociedad civil nuevamente. Es la oportunidad que tenemos para que 3 rectores del Consejo Nacional Electoral, sabemos que hay obstáculos, que hay violaciones y que hay irregularidades, pero frente a eso tenemos que activarnos y seguir trabajando. El derecho al voto vamos a seguirlo ejerciendo, pero también hay que defender ese voto. Y en estos momentos, esa defensa del voto pasa por nuestra revisión en el registro electoral, por el seguimiento de la selección de esos nuevos rectores y por asegurar de que el Consejo Nacional Electoral informe de cómo se convoca una elección en 30 días frente a una posible falta absoluta. Bien, 8:23 de la tarde-noche en Solo con Taelma por Victoria FM, ahora y siempre, su radio real informativa. Agradeciendo la presencia en nuestros estudios de Rachel López, integrante del equipo de Súmate. Vamos a la publicidad de esta hora y vamos con la churrascaría, el auténtico espectáculo de las carnes. Así es. Usted, amigo, amiga, que